Petróleo por comida. Empresa mexicana ayuda a Maduro a eludir sanciones. La compañía Libre a Bordo asegura que no incumple las sanciones porque se trata de enviar ayuda humanitaria, pero a cambio comercializa crudo venezolano. El régimen de Nicolás Maduro acordó entregarle millones de barriles de petróleo a una empresa mexicana a cambio de alimentos. José Ignacio Hernández, legítimo procurador del gobierno interino de Juan Guaidó, denunció que se trata de un robo de petróleo de la empresa Citgo encabezado por Maduro, acción que calificó como un claro acto de guerra contra el gobierno legítimo. El procurador también informó que tras el robo, la tiranía transfirió el petróleo a una empresa mexicana. Este no es un programa de petróleo por alimentos. Este fue un secuestro criminal de la propiedad de Venezuela. Un reportaje de la agencia de noticias Reuters reveló que la empresa mexicana Libre a Bordo se convirtió en cómplice de la tiranía al comercializar crudo venezolano y ayudar al régimen de Maduro a eludir las sanciones internacionales. La compañía asegura que se trata de una transacción relacionada con ayuda humanitaria. Libre a Bordo ha llevado hasta ahora 6,2 millones de barriles de crudo pesado venezolano para revender en los mercados internacionales y tiene 2 cargas más de petróleo y combustible que se cargarán este mes, según los programas de exportación de PDVSA revisados por Reuters, señala la agencia. Según un comunicado de la compañía, las transacciones forman parte de un supuesto contrato con la tiranía socialista que trata de exportar camiones mexicanos de maíz y agua a Venezuela a cambio de suministros de petróleo. Sin embargo, es una empresa que no tiene experiencia en el sector petrolero. La compañía informó que espera completar la entrega de 210,000 toneladas de maíz blanco y 1,000 camiones de agua en los próximos meses, mientras recibe petróleo a cambio. Las investigaciones de Reuters revelan que la empresa se conformó hace aproximadamente una década. Sin embargo, registró un aumento repentino en sus actividades el año pasado. México cómplice. Así como se conoció el papel del Libre a Bordo, también se hizo público que México habría desbloqueado las cuentas del testaferro de Maduro y al mismo tiempo ha permitido que continúe el negocio ilícito de lavado de dinero en el marco de la importación de las cajas subsidiadas de alimentos CLAP. Una investigación de los portales Armando Info y Excelsior reveló en noviembre de 2019 que los colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas han logrado sortear las sanciones internacionales mientras mantienen el negocio ilícito con los CLAP. Con nuevas marcas de alimentos mantienen el negocio tanto en México, Colombia y Venezuela. Explica la investigación que los productos de marca Renaciente, utilizados por Maduro para controlar a la población más pobre de Venezuela, son empacados por la empresa 4PL Industrial, de acuerdo con Armando Info. Se trata de una firma colombiana que conecta la red de Saab y Pulido con otros 2 colombianos, Carlos Lizano Manrique y Jorge Andrés Saavedra Bedoya. El reportaje señala que fuentes conocedoras del negocio aseguran que 4PL Industrial sigue a cargo de operaciones logísticas desde la zona franca del puerto de Cartagena en Colombia y hasta empaqueta algunos de los productos a granel que los empresarios colombianos compran en México, como las lentejas y frijoles negros de la marca Renaciente. Maduro presiona a gobierno español con secretos sobre Podemos, advierte jefe opositor. El régimen de Nicolás Maduro podría estar utilizando información sensible sobre el financiamiento del chavismo al partido español Podemos para presionar al gobierno del presidente de España, Pedro Sánchez, advirtió el presidente del partido opositor, Vox, Santiago Abascal, en una entrevista con El Nuevo Herald. Esas presiones explican cómo fue que el gobierno de Sánchez se atrevió a recibir en España a la vicepresidenta de Maduro, cuando ésta tiene prohibido pisar suelo europeo debido a las sanciones aplicadas contra ella y el radical cambio en cuanto a la política exterior española en lo que concierne al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Cómo fue que eso se permitió?, preguntó Abascal en referencia al extraño viaje de Delcy Rodríguez a España. La única explicación es que deben estar en deuda con ellos.
Pero no es solo un tema de que están en deuda con el régimen bolivariano de Caracas, que según múltiples investigaciones financió secretamente el movimiento izquierdista Podemos, cuyos líderes hoy integran el gabinete de Sánchez. Se trata que Maduro está logrando que el gobierno español adopte políticas y posturas que claramente acarrean un alto costo político y que solo serían tomadas bajo presión. Hay una serie de indicios de posibles financiaciones que están investigando algunos países y creemos que esa información, que también está en poder de Maduro, podría ser letal para el gobierno de Pedro Sánchez, agregó. Y sabiendo eso, Sánchez está siendo empujado a adoptar posturas cada vez más favorables hacia el régimen y hacia Pablo Iglesias, el controversial jefe de Podemos. Esa es la sospecha que nosotros tenemos. Es la única explicación que encontramos al cambio de la política exterior de España, dijo Abascal. Pedro Sánchez en pocos días ha pasado desde decir que Guaidó es el legítimo presidente de Venezuela y a reconocerlo, a decir que Guaidó es el jefe de la oposición, agregó el jefe de Vox, partido que se está convirtiendo en uno de los principales fuerzas de contrapeso contra Podemos en la política española. Guaidó es reconocido como el legítimo presidente de Venezuela por una coalición internacional de casi 60 países liderada por Estados Unidos. Según Abascal, el cambio en la política exterior de España ha sido radical, particularmente con relación a Venezuela. Sánchez no quiso recibir a Guaidó cuando el líder venezolano visitó Madrid en enero, pocos días después de la visita de Rodríguez, quien se reunió por varias horas con el ministro de Transporte español José Luis Ábalos, dentro del avión en que la vicepresidenta chavista viajó al aeropuerto madrileño de Barajas. Ábalos luego dijo a la prensa local que él había acudido a la cita para reunirse con el ministro de Turismo del régimen de Maduro, Félix Plasencia, quien describió como un viejo amigo, pero la versión no hizo mucho para convencer a los partidos de la oposición. Sánchez necesita explicar por qué este ministro se reunió con la vicepresidenta de Maduro, quien tiene prohibido poner pie en suelo europeo debido a su participación en la represión y la corrupción de la dictadura venezolana, exigió a finales de enero Pablo Casado, líder del Partido Popular. Abascal se encontraba esta semana en Estados Unidos tratando de crear alianzas y advertir los riesgos que representa para España y el continente americano el denominado Foro de Sao Paulo, movimiento que está ayudando a promover la ideología detrás del chavismo y movimientos como Podemos. Durante su visita, Abascal se reunió con funcionarios de la administración de Donald Trump, dirigentes venezolanos y con personalidades preocupadas por la crisis del país sudamericano, incluyendo al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Y por último, Banco de Desarrollo alivia deuda a Maduro y se apropia de acciones venezolanas. La venta de acciones clase B de Venezuela para amortizar la deuda fue aprobada por Colombia, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Argentina. El Banco de Desarrollo de América Latina acordó comprar acciones a Venezuela para que el régimen de Nicolás Maduro cancele su deuda con el organismo multilateral. Diputados de la oposición venezolana y José Ignacio Hernández, procurador especial de la República designado por el presidente Juan Guaidó, denunciaron que cualquier transacción relacionada sería ilegal y estaría violando el artículo 312 de la Constitución. La venta de las acciones de Venezuela en CAF es contraria al orden constitucional. El país suramericano no puede retirarse de un organismo multilateral sin aprobación de la Asamblea Nacional. La deuda que se saldría es de 1.500 millones de dólares y el régimen conseguiría otros 300 millones de remanente. Tenemos información de que la CAF quiere comprar acciones a Venezuela por el monto que nuestro país le adeuda, para de esa forma limpiar su balance financiero y saldar la deuda, denunció el diputado Julio Borges, comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela, quien agregó que de concretarse esta operación, Venezuela perdería su situación accionaria con la CAF. Le pedimos a la región su solidaridad en esta situación, pues se está generando un precedente negativo que perjudica el futuro de las economías de América Latina, señaló. La agencia de noticias Reuters explicó que en diciembre de 2019,
Se venció un pago de Venezuela con la CAF cercano a 400 millones de dólares, y ante el impago las firmas calificadoras rebajaron la nota de deuda del organismo que otorga préstamos a países de la región.